La habitación huele a vino derramado, sudor y aceite perfumado. Las antorchas arden perezosas, proyectando sombras temblorosas sobre los muros cubiertos de frescos, cuerpos entrelazados, faunos riendo, dioses que no conocen vergüenza. Pero aquí no hay dioses, solo hombres, y bajo ellos los cuerpos temblorosos de quienes nacieron para servir. En la penumbra, un joven esclavo permanece de rodillas, desnudo, esperando una orden que no se pronuncia. No respira. No puede. Si lo hace, el amo notará su miedo, y eso, en Roma, podía ser interpretado como una falta de respeto. Una flauta suena a lo lejos, un sonido dulce y cruel, mientras el amo levanta su copa y brinda por Venus. Los invitados ríen y la risa tiene un filo. Saben que la noche no ha terminado y que la humillación aún no ha alcanzado su clímax. En Roma, el placer y la dominación eran parte del mismo lenguaje. No había palabra para consentimiento entre esclavos, porque el cuerpo del esclavo no le pertenecía ni siquiera a su alma. Era una propiedad, un objeto que debía estar dispuesto, maleable, obediente. Algunos lo llamaban instrumentum vocale, herramienta con voz. Y esa definición pronunciada sin emoción en los tratados jurídicos de Catón el Viejo o en los manuales agrícolas escondía una verdad brutal. Un esclavo no era un ser humano ante la ley, sino un utensilio del deseo y la utilidad. Imaginen eso. Una ciudad que se consideraba la cuna del derecho, y al mismo tiempo el escenario de una obscenidad sistemática, legitimada por el poder. Lo que ocurría en los triclinia, las termas o los jardines privados no era secreto, era costumbre. Los cuerpos de los esclavos eran moldeados, usados, destruidos y reemplazados con la misma frialdad con que se cambiaba una lámpara rota. Y sin embargo, en esa sumisión impuesta había un tipo de resistencia muda, la del que sobrevive callando. Roma adoraba el dominio, no solo sobre las provincias, sino sobre la carne misma. El esclavo no debía sentir, ni gozar, ni desear. Su placer, si existía, era una ofensa. Lo suyo era servir, incluso en lo que debería ser sagrado, la intimidad. Y si alguien se atreve hoy a pensar que eso era parte de la época, permítanme corregir. No, era parte del alma romana, una civilización que enseñó al mundo el arte, la ley y la guerra, pero también el arte de humillar sin remordimiento. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos ese lado oculto del imperio, las prácticas sexuales más humillantes que los romanos infligían a sus esclavos, no como un espectáculo morboso, sino como una lección sobre lo que ocurre cuando el poder absoluto corrompe hasta el deseo. Y si aún están aquí, interesados en conocer la verdad sin filtros, les invito a acompañarme en esta travesía por la sombra. Suscríbanse, no por curiosidad, sino por respeto a la historia que muchos prefieren no contar. Imaginemos por un momento lo que significaba ser un esclavo romano en una casa de la nobleza. No había intimidad ni derecho a decir no. El cuerpo del esclavo era un terreno público, propiedad de otro. Se podía usar, prestar, castigar o exhibir. Era tan normal que ni siquiera generaba escándalo. Formaba parte del mobiliario moral de Roma. Los amos se enorgullecían de su disciplina doméstica, palabra elegante para referirse a su impunidad. Los tratados legales de Ulpiano o Gallo lo dejan claro. El amo tenía ius vitae nescisque, el derecho sobre la vida y la muerte de su esclavo. Así, cualquier placer que el amo encontrara entre esos extremos era, técnicamente, legal. Y vaya si lo aprovechaban. En las cenas patricias, esas orgías de vino y retórica, era habitual que los esclavos fueran llamados a servir entre los comensales. Algunos servían vino, otros eran el entretenimiento posterior. Y no hablo de música. La palabra puer delicatus designaba a esos jóvenes esclavos seleccionados por su belleza. Se les entrenaba para ser obedientes, suaves, gráciles. A menudo eran niños arrancados de Grecia o de Siria, castrados para mantenerlos bellos por más tiempo.
Roma tenía un don para maquillar la crueldad con estética. A los ojos del amo, el esclavo no era víctima, sino decoración viva. Su humillación era parte del espectáculo. En las casas más ricas, se les tatuaba o marcaba con hierro, una forma de decir pertenece a alguien. Y cuando envejecían o perdían su atractivo, se les vendía o relegaba al trabajo más vil. Los cuerpos eran como muebles, se usaban hasta que dejaban de servir, y no faltaban los moralistas hipócritas. Séneca, por ejemplo, podía escribir sobre la virtud mientras su casa estaba llena de esclavos sexuales. Los filósofos romanos eran grandes defensores de la templanza, siempre y cuando la templanza se aplicara a los demás. Calígula, por su parte, hacía desfilar a los esclavos desnudos en los banquetes, obligándolos a competir en actos indecibles frente a los senadores. Nerón, más teatral aún, gustaba de vestir a sus esclavos como dioses para representaciones que solo él encontraba divertidas. Roma convertía el cuerpo humano en espectáculo y el espectáculo en poder. Pero no todo era placer. El mismo cuerpo que servía para el goce podía ser castigado con igual intensidad. Si un esclavo mostraba disgusto o se resistía, la respuesta era inmediata: flagelación, exposición pública o la humillación final, la violación frente a otros esclavos, porque nada enseñaba mejor obediencia que el miedo. Lo más grotesco es que los romanos no veían esto como barbarie. Para ellos, la barbarie era lo que hacían los pueblos que no hablaban latín. Roma justificaba su brutalidad con el orden. Todo por la disciplina, decían, pero la disciplina romana tenía un hedor a placer reprimido. No era solo control, era deseo disfrazado de ley. Y esa mezcla, autoridad y deseo, fue lo que hizo del imperio una maquinaria perfecta de dominación. Hoy, algunos miran esas historias y sienten repulsión, otros sienten curiosidad, pero la pregunta correcta no es qué sentían ellos, sino qué nos dice a nosotros. ¿Fue esto un producto de su época o una advertencia eterna sobre lo que el poder hace al alma humana? ¿Creen ustedes que estos hombres, que jugaban con cuerpos como si fueran copas de vino, merecían perdón o castigo divino? Déjenlo en los comentarios. A veces la historia no necesita jueces, solo testigos que no miren hacia otro lado. Todo imperio necesita una idea que lo justifique. Roma tuvo una brillante, la virtus. Una palabra que los romanos repetían con la misma devoción con que nosotros repetimos progreso. Virtus significaba valor, disciplina, autocontrol. Siempre, claro, en la boca del amo, nunca del esclavo. Desde los primeros siglos de la República, Roma se construyó sobre una jerarquía que no se discutía. El ciudadano mandaba, el esclavo obedecía. Y si alguien preguntaba por qué, bastaba con citar a los filósofos griegos. Aristóteles ya había dicho que algunos hombres nacen para mandar y otros para servir. Los romanos, tan amantes de la eficiencia, tomaron esa frase y la convirtieron en sistema. Así nació la disciplina servorum, la doctrina que regulaba la vida y el cuerpo de los esclavos. Pero hay un detalle que muchos olvidan. Roma no empezó como una civilización cruel. Comenzó como una aldea de campesinos, donde el esclavo era más un ayudante que una víctima. Fue la conquista, esa palabra mágica, la que transformó la moral. Cada guerra traía botines, y entre esos botines, cuerpos. Griegos, cartagineses, hispanos, sirios. Cada pueblo derrotado alimentaba el mercado de esclavos. Para el siglo II a.C., Roma estaba literalmente inundada de ellos. Se calcula que 1/3 de la población eran esclavos, un número tan obsceno que el Senado tuvo que crear leyes para mantenerlos sometidos, porque cuando los esclavos superan en número a los libres, el miedo cambia de dueño. Y el miedo, ya sabemos, genera crueldad. Así empezó la sofisticación del control. Los amos no solo querían trabajo, querían sumisión, y la sumisión debía sentirse incluso en la piel. Por eso, los romanos desarrollaron un lenguaje simbólico de poder. La desnudez, por ejemplo,
Era obligatoria en ciertos espacios domésticos. No por erotismo, sino por jerarquía. El cuerpo desnudo recordaba al esclavo que no tenía nada, ni ropa, ni derechos, ni pudor. Los castigos eran públicos para infundir terror, y los placeres, privados, para satisfacer la vanidad. En ese equilibrio macabro se edificó el imperio. Roma creía que su orden provenía de los dioses, pero en realidad provenía del látigo. Lo fascinante y repulsivo es cómo lograron convertir la humillación en virtud cívica. Catón el Viejo, el mismo que predicaba la austeridad, recomendaba vender a los esclavos enfermos o viejos como si fueran bestias de carga. Varrón, otro sabio, los llamó instrumenta, herramientas, y nadie lo cuestionó. Así de cómoda es la moral cuando el poder la redacta. El erotismo, que al principio era parte de los cultos religiosos, rituales de fertilidad, ofrendas a Venus, se transformó con el tiempo en otro campo de dominio. Los templos dieron paso a los burdeles, las sacerdotisas a las esclavas, y el placer sagrado a la mercancía. El deseo, en Roma, no se reprimía, se administraba, y los esclavos eran su moneda. Era tan natural que incluso los hijos nacidos de esclavos pertenecían automáticamente al amo. No importaba quién los engendrara, ni si el padre era ciudadano. El derecho romano tenía una lógica impecable para lo inhumano. Pero lo más intrigante es esto. Los romanos no veían contradicción entre la filosofía y la esclavitud. Podían discutir sobre el alma mientras poseían cuerpos. Podían recitar a Cicerón sobre la justicia universal mientras negociaban precios en el mercado de esclavos del Foro Boario. Hipocresía, diría uno. Ellos lo llamaban orden del mundo. Roma no necesitaba justificar su crueldad. La llamaba civilización. Y así, mientras el mundo admiraba sus legiones y sus leyes, dentro de cada casa romana ardía un microimperio de dominación. Porque el verdadero laboratorio del poder no estaba en el Senado, sino en la alcoba. Allí, en el silencio de las noches perfumadas de incienso, se decidía la verdadera lección de Roma. Que la obediencia, cuando se impone por el miedo, puede parecer virtud. Si uno entrara en una casa romana al amanecer, lo primero que escucharía no serían los pájaros, sino el sonido de los pasos de los esclavos. Se movían como sombras, rápidos, silenciosos, invisibles. El amo debía despertar con el agua caliente lista, el pan recién horneado, la túnica planchada y el elogio preparado. Cada gesto era una coreografía ensayada, porque un error podía costar la espalda. Entre esos esclavos domésticos existía una categoría especial, los pueri delicati y las ancillae ornatrices. No eran simples sirvientes, sino adornos vivos. Criados desde la infancia para obedecer sin pestañear, eran entrenados como artistas de la sumisión. Aprendían a moverse con gracia, a hablar poco, a reír cuando el amo lo esperaba y a callar cuando el silencio era más seguro. Los romanos llamaban a eso educatio servilis. Nosotros lo llamaríamos adiestramiento psicológico. Pero claro, a los oídos del patricio sonaba mucho más elegante. En Roma todo debía parecer civilizado, incluso lo monstruoso. En los patios interiores, las ancianas esclavas enseñaban a las jóvenes cómo bañarse, cómo perfumar la piel, cómo caminar sin ruido. La belleza era un mandato. Una piel bien cuidada podía significar un año más de vida. Una mancha, una cicatriz o una mirada incorrecta, el descenso al sótano o al prostíbulo. Los amos distinguían entre los esclavos de placer y los de trabajo, aunque en realidad todos terminaban siendo ambos. Un mismo cuerpo servía para limpiar el mármol de día y satisfacer a su dueño de noche. Y lo más perturbador es que los romanos lo consideraban una forma de orden doméstico. Se hablaba de decus domus, la dignidad de la casa. Si el esclavo era hermoso, si sabía servir con elegancia y callar con humildad, la reputación del amo crecía. ¿Les suena? El prestigio masculino, medido por la cantidad de cuerpos sometidos. Nada nuevo bajo el sol del Mediterráneo. Los jóvenes pueri delicati eran, en cierto modo, el espejo del amo.
Su belleza exaltaba su poder. Muchos eran castrados, no solo para mantener su voz aguda y su piel suave, sino también para evitar embarazos incómodos o deseos indeseables. Roma tenía una fascinación casi religiosa por controlar la carne, siempre la ajena, claro. Los textos de Petronio o de Juvenal están llenos de alusiones a cenas donde los esclavos desnudos servían los platos, y los invitados los observaban con la misma atención que se presta a una copa de vino caro. Todo era parte del espectáculo, el lujo, el erotismo y la humillación entrelazados. Los esclavos aprendían a interpretar las miradas de sus amos con precisión de adivino. Una ceja levantada significaba «acércate». Un movimiento de mano «arrodíllate». No había palabras, porque las palabras implican humanidad, y la humanidad del esclavo era inconveniente. Si alguno lloraba o mostraba miedo, los amos lo consideraban una falta de disciplina. Había que aprender a sufrir con elegancia. Y sí, existían recompensas, perfumes, túnicas, un pedazo de pan dulce, una mirada aprobatoria. Roma sabía que el control más duradero no viene del terror, sino de la esperanza. Mantén al esclavo temeroso, pero dale una migaja de esperanza, y te servirá con devoción. Los romanos se jactaban de su refinamiento, de su cultura, de su sentido del honor. Y mientras citaban a Virgilio o recitaban a Horacio, a pocos metros un joven permanecía desnudo junto a la cama, esperando la orden de servir. El mismo imperio que esculpió el mármol más puro, moldeó también la obediencia más vil. Esa era su dualidad, belleza y brutalidad en el mismo acto. Y no faltaban las justificaciones filosóficas. El esclavo carece de razón, decía Cicerón. Por tanto, no puede ser ofendido. Maravillosa lógica. Si declaras que el otro no tiene alma, puedes hacer lo que quieras con su cuerpo. Una fórmula tan práctica que ha sobrevivido siglos. Y mientras tanto, en los baños, en los banquetes, en las alcobas, la maquinaria seguía funcionando. Miles de cuerpos al servicio de unos pocos y millones de ojos mirando hacia otro lado. Roma era un teatro, y los esclavos, sus actores mudos. Pero no todos aceptaban ese papel. Algunos, en silencio, comenzaron a aprender el idioma del resentimiento. Y ese idioma, un día, incendiaría las villas, los campos y las legiones. Roma creía que el poder era eterno, que sus columnas de mármol resistirían el tiempo y que los dioses respaldaban sus excesos. Pero toda civilización que convierte el placer en instrumento de dominación, termina dominada por su propio placer. Y Roma, oh sí, Roma, fue la prueba más espléndida de esa ironía. Durante siglos, los esclavos habían sido la base invisible del imperio. Trabajaban, callaban, morían. Pero incluso el silencio, cuando se acumula demasiado, empieza a hacer ruido. El primer temblor vino desde Sicilia, en el 135 y Allí, un esclavo sirio llamado Euno, que afirmaba tener visiones divinas, levantó una revuelta. Prometió libertad a quienes lo siguieran, y miles lo hicieron. Roma, claro, respondió con su típica elegancia. Crucificó a más de 20,000. Pero algo había cambiado. El amo empezaba a temer al esclavo. Lo notamos en los textos, en las leyes, en las miradas. Los patricios comenzaron a dormir con armas bajo la cama. El placer se volvió inquietante cuando el sirviente que sostenía la copa también podía sostener un cuchillo. Las rebeliones siguieron. La más célebre, la de Espartaco, fue la pesadilla definitiva del orgullo romano. Más de 70,000 esclavos en armas, cruzando Italia como una sombra. No buscaban solo libertad, buscaban venganza. Imaginen lo que habrán sentido al capturar a los amos que durante años los usaron como juguetes. Pero, claro, Roma no toleraba desafíos. Cuando Craso finalmente los derrotó, crucificó a 6,000 a lo largo de la Vía Apia. 6,000 cuerpos colgando del camino entre Capua y Roma, pudriéndose bajo el sol. Un recordatorio visual de quién mandaba. Y, de paso,
una metáfora perfecta del imperio, hermoso a lo lejos, insoportable de cerca. Pero incluso entre los vencedores, algo se quebró. El miedo se infiltró en el lujo. Los amos seguían organizando banquetes, pero ya no dormían tranquilos. Las domus se llenaron de guardias, los esclavos eran vigilados por otros esclavos, y los emperadores, los grandes símbolos del poder absoluto, comenzaron a temer a sus propios sirvientes. Calígula fue asesinado por sus guardias personales. Domiciano, apuñalado por un liberto. La ironía es deliciosa. El imperio que se fundó sobre la obediencia fue destruido por sus propios servidores. A nivel moral, el deterioro era evidente. Los romanos ya no creían en la virtus que predicaban. Los filósofos hablaban de control, mientras los emperadores se hundían en orgías de desesperación. Nerón, rodeado de eunucos y actores, tocando la lira mientras ardía Roma. Cómodo, disfrazado de gladiador, ejecutando a sus esclavos por deporte. Y todo bajo la mirada de un pueblo que había dejado de distinguir entre espectáculo y realidad. La crueldad se volvió rutina, y la rutina, indiferencia. Pero aquí viene el detalle que más irrita a los dioses, si acaso lo sabía. Roma comenzó a degradarse no por la fuerza de sus enemigos, sino por su propia incapacidad de sentir culpa, porque cuando la humillación deja de escandalizar, el alma ya está perdida. Los romanos se acostumbraron a ver cuerpos desnudos no como personas, sino como decoración, a reírse de los castigos públicos, a convertir el dolor ajeno en distracción. ¿Les suena? La historia cambia los escenarios, pero no el guión. En los templos aún ardían los inciensos, pero los dioses ya no escuchaban. Y mientras los senadores debatían sobre impuestos y conquistas, el verdadero colapso ocurría en otro lugar, en los dormitorios, en los baños, en los anfiteatros. El imperio seguía pareciendo fuerte, pero su cimiento estaba podrido de indiferencia. A Roma no la derribaron los bárbaros. Los bárbaros solo empujaron un edificio que ya estaba hueco. La primera grieta la abrió algo mucho más peligroso: una idea. Una idea tan pequeña que comenzó entre los esclavos. Su nombre era Christos. No una espada, no un ejército, sino una palabra. Y eso, en el imperio de la fuerza, fue un insulto imperdonable. Imaginen la escena. En los callejones del Trastevere, mientras los patricios discutían en el Senado y los generales volvían cubiertos de gloria, un grupo de sirvientes, artesanos y prostitutas se reunía en secreto. No para conspirar contra el César, sino para hablar de algo mucho más subversivo: el perdón. Decían que todos los hombres eran iguales ante un Dios único, que el alma del esclavo valía lo mismo que la del amo. Roma, acostumbrada a dividirlo todo, hombres y mujeres, libres y siervos, cuerpos útiles y cuerpos desechables, no supo qué hacer con esa frase, porque si todos eran iguales, ¿en qué quedaba la virtus, el orden, la jerarquía, la civilización? El cristianismo entró en Roma como una enfermedad moral, invisible al principio, pero contagiosa. Mientras en las villas aún se celebraban orgías y sacrificios, en los sótanos de las ínsulas se compartía pan, vino y esperanza. Los amos lo veían como una superstición vulgar, los filósofos como una amenaza a la razón, y los emperadores como una peste que debía extinguirse, porque nada asusta más a un tirano que un esclavo que deja de temerle. Las primeras persecuciones fueron brutales. Nerón, siempre amante del espectáculo, encontró en los cristianos una nueva forma de entretenimiento. Los cubría de brea y los encendía como antorchas humanas en sus jardines. Un detalle estético, decía, para iluminar las noches de Roma. ¡Qué refinado! ¡Qué piadoso! Pero lo que Nerón no entendía, y pocos poderosos entienden, es que la fe no se apaga con fuego, se aviva. Cada mártir se convertía en sermón, cada ejecución en semilla. Y así, mientras Roma seguía saciando su apetito con cuerpos, los esclavos empezaron a hablar en voz baja de un reino donde el último sería el primero. No era una promesa política,
era una venganza espiritual. Los amos podían poseer la carne, pero no el alma. Y en ese momento, la balanza comenzó a inclinarse. Los cronistas romanos, siempre tan orgullosos, no lo vieron venir. Plinio el joven, por ejemplo, escribe al emperador Trajano preocupado: «Hay demasiados cristianos, incluso entre las sirvientas». ¡Qué horror!, ¿verdad? El imperio más poderoso de la historia amenazado por cocineras y lavanderos. Pero ahí está la ironía. Roma, que conquistó medio mundo con legiones, sería conquistada por esclavos que oraban. Los filósofos comenzaron a perder su autoridad. ¿De qué servía predicar la templanza cuando los templos olían a sudor y desesperación? Los dioses romanos, esos símbolos del placer y la fuerza, empezaron a parecer grotescos. Mientras tanto, en las catacumbas, se hablaba de misericordia, de amor, de redención, conceptos que en Roma sonaban casi obscenos, porque admitir la compasión era reconocer la culpa, y Roma, la altiva Roma, jamás se disculpaba. Pero el cristianismo no solo cambió la fe, cambió el lenguaje. Por primera vez se hablaba del cuerpo como templo, no como propiedad, una herejía filosófica. Decir que el cuerpo de un esclavo era sagrado equivalía a dinamitar siglos de tradición jurídica. Los patricios lo ridiculizaban, los libertos lo susurraban, y los soldados lo empezaban a creer. Y así, lentamente, el imperio comenzó a desmoronarse desde su base moral. El mensaje del Evangelio era una provocación directa al corazón de Roma. El que quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. Una frase tan absurda, tan contraria a la lógica del poder, que solo podía haber sobrevivido porque era verdadera. Y entonces ocurrió lo inevitable. Cuando la fe se sienta entre los esclavos, el miedo se sienta entre los amos. Roma ya no era invencible. Había descubierto con pavor que la obediencia puede romperse sin una espada, solo con una idea. Roma estaba acostumbrada a las rebeliones. Había sofocado cientos, desde Espartaco y sus gladiadores hasta los germanos que se negaban a ser civilizados. Pero el cristianismo era distinto. No tenía ejército, no tenía bandera, y sin embargo crecía, como moho en las paredes del mármol. Diocleciano, un emperador metódico y devoto del viejo orden, decidió erradicarlo con precisión quirúrgica. Fue una de las persecuciones más sistemáticas de la historia. Templos cristianos destruidos, escrituras quemadas, miles de creyentes ejecutados. El mensaje era claro: Roma no compartía su trono con un carpintero muerto. Los esclavos, sin embargo, no se amedrentaron. Al contrario, el martirio se volvió una forma de protesta silenciosa. Cada tortura era un sermón. Cada hoguera, una cátedra de fe. Los verdugos no lo sabían, pero estaban predicando el Evangelio con cada golpe. Diocleciano no lo entendió. ¿Cómo podía un esclavo sonreír ante la muerte? ¿Cómo alguien podía creer que el sufrimiento era victoria? Y así, en su afán de imponer el orden, terminó multiplicando la semilla que quería aplastar. Ironías de la historia. El imperio más poderoso del mundo, destruido por una religión que predicaba la humildad. Pero claro, Roma no cayó de rodillas sin antes intentar negociar. Los emperadores siguientes aprendieron una lección. Si no puedes destruir una fe, domestícala. Y así llegó Constantino. Constantino. El genio del poder envuelto en un halo de santidad. El emperador que vio en el cielo una cruz y decidió que tal vez convenía tener a Dios de su lado. El mismo que legalizó el cristianismo no por convicción, sino por conveniencia, porque comprendió algo que sus predecesores no. Un imperio sostenido por legiones se mantiene con miedo, uno sostenido por religión, con esperanza, y la esperanza es mucho más duradera. La ironía es deliciosa. El mismo símbolo que Roma usó para torturar, la cruz, se convirtió en su estandarte. El instrumento de humillación se transformó en emblema de gloria. Es como si los verdugos hubieran construido su propia estatua de derrota sin darse cuenta. Constantino fue pragmático.
No abolió la esclavitud, pero la envolvió en incienso. Los mismos cuerpos que antes eran ofrecidos en orgías o sacrificios, ahora eran templos del Espíritu Santo. Roma no se volvió más piadosa, solo más sofisticada en su hipocresía. La conversión del imperio no limpió la sangre del mármol, solo la perfumó con mirra. Pero el cambio ya era irreversible. Las leyes comenzaron a hablar de misericordia, los templos de castidad, y el placer, antes símbolo de poder, empezó a verse con desconfianza. Donde antes los amos exhibían su dominio sexual sobre los esclavos como trofeo, ahora lo hacían a escondidas, temiendo la censura divina. Roma no perdió el deseo, lo cubrió con vergüenza, y así, el imperio que había nacido de la conquista del cuerpo terminó temiendo al cuerpo mismo. Los senadores que antes presumían de sus concubinas, ahora donaban monedas para construir iglesias. Las matronas que compraban esclavas para sus caprichos se arrodillaban a rezar por la pureza. ¡Qué espectáculo tan exquisitamente hipócrita! El mismo mármol que había sido testigo de orgías, ahora sostenía altares. Pero no nos engañemos. El cambio era más profundo de lo que parecía. Por primera vez, Roma se miraba al espejo de su conciencia, y lo que vio no le gustó. Había pasado de ser la civilización del cuerpo a ser la civilización del alma, y en el proceso perdió parte de ambas. El placer se volvió culpa, la fuerza se volvió pecado. Los esclavos ya no eran juguetes, pero seguían siendo esclavos, solo que ahora se les prometía una recompensa celestial, no terrenal. Y sin embargo, algo había cambiado para siempre. El miedo había cambiado de dueño. Ya no eran los esclavos quienes temían al látigo, sino los amos quienes temían al juicio. Roma había aprendido, por fin, que no hay látigo más doloroso que la conciencia. Roma cayó, pero no del todo. Su cuerpo se desmoronó, sí, pero su espíritu, ese talento incomparable para mandar, sobrevivió. Solo cambió de uniforme. Donde antes había centuriones, ahora había obispos. Donde había templos paganos, ahora se alzaban basílicas. Y donde un emperador dictaba leyes, un papa empezaba a dictar dogmas. El imperio no murió, se bautizó. El cristianismo, en su versión primitiva, había sido una fe de esclavos y mártires, una rebelión moral contra la arrogancia del poder. Pero cuando se convirtió en religión oficial, el mensaje cambió. El perdón cedió su lugar al control, la humildad al orden, la fe al miedo. El cuerpo, antes humillado por los amos, ahora sería vigilado por la iglesia. El dominio físico se transformó en dominio espiritual, más sutil, más profundo y en muchos casos, más eficaz. Las mismas pasiones que Roma había celebrado ahora debían reprimirse. El placer, antes símbolo de virilidad, pasó a ser sospechoso. El deseo, una herida del alma. Los hombres que antaño medían su valor en conquistas, ahora se azotaban por tener pensamientos impuros. ¡Qué ironía deliciosa! El imperio que había hecho del sexo un espectáculo público terminó obsesionado con la castidad. No porque el cuerpo hubiese perdido poder, sino porque se le temía más que nunca. La Iglesia heredó la maquinaria del imperio con precisión administrativa. Los obispos se convirtieron en los nuevos senadores del alma. Roma seguía gobernando, solo que ahora desde los púlpitos. Y los esclavos, que antes gemían en las villas, ahora se arrodillaban en los templos, pidiendo perdón por haber deseado lo que antes se les obligaba a hacer. El cuerpo dejó de ser una herramienta de placer o castigo, y se convirtió en un campo de batalla espiritual. La carne se volvió enemiga. Las penitencias reemplazaron a las orgías, los cilicios a los banquetes, y el sudor del placer se transformó en el sudor de la culpa. La palabra pecado se volvió el nuevo látigo. No dejaba marcas visibles, pero dolía más. Y así, el cristianismo imperial hizo algo que ni los cónsules ni las legiones habían logrado: domesticar el deseo. El hombre romano, antes orgulloso de su fuerza, ahora temía su debilidad interior.
La virilidad se transformó en disciplina, la pasión en penitencia. Los antiguos juegos del cuerpo se convirtieron en guerras del alma. Pero no todos aceptaron esa metamorfosis sin resistencia. En los monasterios, lejos del bullicio de las ciudades, algunos hombres comprendieron que el enemigo no era el cuerpo, sino la mente que lo odiaba. Había que dominarlo, no destruirlo. Sin embargo, esa sabiduría quedó relegada a unos pocos. La mayoría abrazó el miedo como virtud, porque nada da más poder al que manda que un pueblo que teme pecar. Y así, la vieja Roma seguía viva bajo nuevos nombres. El Senado era ahora el Concilio, el César el Pontífice, el Templo de Venus una iglesia dedicada a María. Todo cambió para que nada cambiara del todo, solo el tipo de esclavitud. Antes se obedecía al amo por miedo al castigo. Ahora se obedecía a Dios por miedo al infierno. Roma había aprendido a gobernar las almas con la misma maestría con que antes gobernaba los cuerpos. El látigo físico podía quebrar la carne, pero la culpa podía encadenar el espíritu para siempre. Y eso, amigos míos, fue la invención más duradera del imperio. Un poder que ya no necesitaba soldados, solo confesores. Así, el hombre que antes se creía libre porque ya no tenía amo, descubrió que aún lo tenía. Solo que ahora, ese amo estaba dentro de su conciencia. Si pensaban que la historia de Roma terminaba en las ruinas del Foro, estaban equivocados. Roma no muere, muta. Y lo que aprendió sobre cuerpos, placer y poder sobrevivió siglos, viajando en capas de leyes, rituales y moralidad. Lo que antes era un látigo visible, ahora se convirtió en un látigo invisible. La conciencia vigilante, la culpa como correa. El hombre medieval, descendiente de ciudadanos y esclavos, heredó esta contradicción. Se le enseñaba a ser fuerte, valiente y protector, mientras su deseo se convertía en pecado. La virilidad se definía no por la pasión, sino por la capacidad de reprimirla. Todo cuerpo era sospechoso, todo placer, una trampa. El mismo cuerpo que en Roma podía ser usado como ornamento o arma, ahora debía ser cubierto, dominado, humillado por su propio dueño. ¡Qué ironía deliciosa! El poder de dominar pasó del amo al sacerdote, y luego al propio individuo, quien se convirtió en su verdugo más eficaz. Los textos de la época reflejan esta obsesión. Tratados de moral, sermones interminables, listas de pecados veniales y mortales. El sexo, que había sido espectáculo y privilegio, se convirtió en fuente de vergüenza, incluso para los hombres. La arquitectura también lo recuerda. Claustros, conventos y monasterios diseñados para controlar el cuerpo, bloquear la vista, silenciar los susurros. Roma había enseñado que el placer podía someter al espíritu. La Iglesia enseñó que la culpa podía someter al cuerpo. Pero no todos se doblegaron. Como en los días de Espartaco, hubo resistencia, aunque silenciosa. Algunos encontraron formas de recuperar el placer sin quebrantar la ley. Otros lo escondieron bajo capas de ritual, poesía y arte. Porque la naturaleza humana tiene memoria larga. El deseo, después de todo, es más persistente que cualquier dogma. Y los romanos lo sabían. Por eso habían perfeccionado la maquinaria. El cuerpo es frágil, la mente, aún más. El legado más oscuro es tal vez la internalización de la humillación. Donde antes un esclavo podía ser azotado públicamente, ahora cada hombre podía azotarse a sí mismo con la mirada del sacerdote, con el recuerdo de la ley, con la sensación de pecado. La libertad se convirtió en vigilancia interna. Roma había enseñado a obedecer a otros. La Iglesia enseñó a obedecerse a sí mismo. ¡Qué refinada pedagogía del sufrimiento! Ahora no hace falta látigo ni cadenas. Basta con miedo y culpa. Y mientras tanto, la historia olvidada de los cuerpos humillados seguía allí, grabada en los mármoles, en los textos y en la memoria colectiva. La fascinación y el horror de los amos romanos no desaparecieron, solo cambiaron de nombre. Los pecados del placer se convirtieron en virtudes del autocontrol.
La obediencia sexual se convirtió en obediencia moral, la humillación del cuerpo en control del espíritu. Así, hombres de todos los tiempos aprendieron la lección más cruel. El poder que antes se imponía desde fuera puede ser impuesto desde dentro y de manera mucho más efectiva. No hay látigo que deje cicatrices más profundas que la culpa. Roma nos enseñó que se podía dominar con violencia. La Iglesia nos enseñó que se podía dominar con conciencia. Y el cuerpo, siempre, sigue siendo el campo de batalla. Y así llegamos al final de nuestra travesía. No hay desfile de legiones, ni mármol reluciente que pueda distraernos de la verdad que hemos seguido desde las alcobas, los baños y los mercados de esclavos. Roma construyó su grandeza sobre la humillación. Los cuerpos de los esclavos, desposeídos de dignidad, no solo sirvieron para satisfacer el placer de unos pocos, sino para cimentar la ideología de un poder absoluto, visible y absoluto. Y lo más fascinante es que lo logró con una elegancia maquiavélica. El miedo combinado con el deseo, la belleza con la violencia, la sumisión con la obediencia. Un sistema tan perfecto que tardaría siglos en evolucionar, pero jamás desaparecería del todo. Porque el hombre, aprendimos, es un espejo de su sociedad. Los romanos enseñaron que el placer podía ser una herramienta de control. La Iglesia enseñó que la culpa podía ser un látigo aún más efectivo, y lo heredamos todo. Cada vez que la moralidad se impone sobre el deseo, cada vez que un cuerpo es considerado instrumento de virtud o pecado, estamos viendo la sombra de Roma y de sus esclavos. El poder se perfecciona en silencio, lejos de los aplausos, y la humillación puede ser tan sutil como un pensamiento, tan devastadora como una cadena visible. Pero no todo es desesperanza. Hay, en la historia, un aprendizaje. La resistencia de los esclavos, la subversión silenciosa de los mártires cristianos, la imaginación que escapaba de las leyes del placer impuesto, nos muestra que el espíritu humano puede sobrevivir incluso a los sistemas más crueles. Roma nos enseñó lo que puede hacerse al cuerpo. La fe y la conciencia nos enseñaron lo que puede hacerse al alma. La lección final, queridos oyentes, es que ninguna forma de control es absoluta, pero también que la historia nunca olvida los excesos. Cada exceso deja una huella, cada humillación un legado, cada orden un eco que resuena a lo largo de los siglos. Así que, al mirar la historia de los esclavos sexuales de Roma, no se trata solo de morbosa curiosidad. Se trata de entender cómo la obsesión por el control, la dominación y el placer ajeno puede moldear civilizaciones enteras. Cómo un imperio puede construir templos de mármol sobre cuerpos arrancados a la libertad y, siglos después, un sistema religioso puede transformar esa misma huella en disciplina interior, en culpa, en vigilancia de sí mismo. La cruel ironía de la historia es que el látigo cambió de forma, pero la lección permaneció. El poder se perpetúa cuando logra que el oprimido lo interiorice. Y ahora, al cerrar esta exploración, reflexionen. ¿Cuánto de lo que heredamos hoy proviene de aquellas villas, de aquellos cuerpos sometidos, de aquellas concubinas y eunucos, de los mártires que resistieron en silencio? La historia no es solo cronología, es espejo, advertencia y, a veces, espejo sarcástico de nuestra propia humanidad. Si esta narración les ha impactado, les ha hecho reflexionar, les ha hecho sentir la incomodidad que solo la historia más cruda puede generar. Entonces, compartan sus pensamientos. Comenten, discutan, cuestionen. Porque la historia, para ser aprendida, necesita ser recordada y debatida. Y sobre todo, nunca olvidemos, Roma nos enseñó a mirar el cuerpo, y la Iglesia nos enseñó a mirar el alma. Pero la verdadera lección está en cómo miramos a nosotros mismos, en nuestro propio espejo.